Paraíso y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Ingeniería, investigadora del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables, CIBAS, y jefe de nuestro programa de Magíster en Medio Ambiente. Sin más que agregar, les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Doctora Sobenes, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Seiji, por el pase. Muchas gracias a la Dirección de Posgrado por invitarme a participar en esta semana de posgrado. Y gracias a los participantes que hoy en día están presentes para poder compartir y ver un tema en realidad que tiene que ver con problemáticas ambientales y cómo las abordamos desde la ingeniería y qué tipo de profesionales son los que deben participar. Por el momento, bueno, yo quería básicamente primero conocer de parte de ustedes quiénes más o menos de qué profesiones son. Y dado que, bueno, quizás voy a mandarles por el chat una, una, una pequeña encuesta, ya pequeña, breve, que lo que busca es poder conocer más o menos de qué áreas son, ¿ya? Entonces, si pueden ingresar al chat, hay un link que es de Google Form para efectos de que puedan responder una encuesta breve respecto a qué disciplinas son ustedes, ¿ya? Si pueden responder para efectos de que podamos ver de ahí, entonces, más o menos, en qué disciplina andamos, somos los que estamos participando hoy en esta sesión. Llevamos 2 respuestas hasta el momento. Pueden seleccionar una, la que se sientan más identificada. 3, 4. Y luego de eso, para ver más o menos en esta misma sesión qué profesiones estamos conversando y dialogando, considerando de que existe una gran variedad de disciplinas en las cuales los distintos profesionales se pueden especializar. Bueno, voy a mostrar un poco la respuesta que ustedes han respondido aquí. Si ven, bueno, aquí tenemos de ingeniería del área de las leyes, dice aquí, y algunos de las humanidades y de educación, ¿sí? Así que, súper, porque en realidad los distintos problemas ambientales tienen que ver con esas distintas disciplinas, ¿ya? Probablemente si hubiese más personas, si uno lo abre a más personas, va a encontrar de que hay de diversas disciplinas como la biología, química, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a compartir hoy día es básicamente eso, o sea, ven ahí si me pueden confirmar, porque estoy con doble pantalla y ahí a veces se Se ve ve. bien. Se ve bien, perfecto. No sé si se ve tampoco, porque ya, ahí sí. Ahora sí, Ahí súper sí. bien. Bien, bueno, en esta semana de posgrado, entonces, como Facultad de Ingeniería, yo les voy a presentar algunos ejemplos de casos ambientales y necesidad de integrar a distintos profesionales para su análisis y solución. A ver que podríamos estar hablando mucho tiempo, porque los problemas ambientales son muy amplios. Primero, tener que recordar básicamente que las ciencias ambientales es una disciplina que básicamente busca estudiar la interacción entre nosotros los humanos y el sistema Tierra. ¿Y por qué? Porque básicamente existe una interacción de parte nuestra, que le denominamos las presiones antrópicas, sobre nuestro sistema Tierra, lo cual genera, sin duda, una gran presión por efecto de que somos mucha cantidad de humanos en la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, eso de alguna manera exige a nuestro sistema Tierra las demandas propias del sistema humano y por lo tanto debemos conocerlo para efectos de poder evaluarlo y poder entonces diseñar
y implementar medidas o tecnología que sean acorde al funcionamiento del sistema Tierra. Las ciencias ambientales estudian entonces así los sistemas naturales, tanto las condiciones abióticas como bióticas, y el sistema humano, preferentemente la población. Y esta ciencia busca evaluar cuál es la relación de interacción entre la población y este sistema natural. Y esa interacción se explica y se denomina como un problema ambiental. Y en esos tenemos varios tipos. Algunos ejemplos que son los que más conocemos todos es la contaminación, el cambio climático, gestión del agua, las especies invasoras, la infraestructura para poder mitigar efectos nocivos sobre especies en peligro de extinción, entre otros. Y considerando toda esta interacción y esta relación, es que es posible desarrollar de manera sustentable. Si no conocemos lo uno o lo otro, es muy complejo. Este desarrollo sustentable, que es tan bien conocido por todos, porque se habla mucho de ello, tiene relación entre los aspectos económicos, los aspectos ambientales y los aspectos sociales. Y la interacción entre ambos dan otro tipo de procesos. Entre el crecimiento económico y lo ambiental nacen los subprocesos económicos ambientales. Entre el crecimiento económico y lo social, las acciones socioeconómicas, lo social principalmente lo que tiene que ver con progreso social, y la relación entre los aspectos ambientales y lo social tienen que ver con los subprocesos socioambientales. Cada uno busca entonces resolver cada una de las inquietudes que tienen estas disciplinas, de tal manera de poder, de alguna forma, cumplir con todos los aspectos aquí mencionados. Y aquello exige mucho, sobre todo a los ingenieros, exige bastante para efectos de poder abordar cualquier proyecto que quiera ejecutar. Hoy en día los proyectos que se ejecutan necesariamente deben contener todas estas áreas y todas estas aristas, y deben estar integradas dentro de los que corresponde un diseño de ingeniería, una implementación de ingeniería, una nueva tecnología, etc. Debe considerar todos estos ámbitos. Y es aquí entonces donde se nos exige a nosotros como profesionales considerar posgrados que nos permitan entonces tener estas herramientas de manera de abordar de manera cabal estas exigencias. Actualmente los profesionales, y sobre todo en el ámbito ambiental, se ven enfrentados a distintas exigencias que tienen que ver con conocimiento de la normativa que está relacionada con sus proyectos, cuestiones que tienen que ver con la ecología y biología, que nunca se lo imaginó un ingeniero que tendría que mirar o atender o considerar, los aspectos sociales, ya que interactúan con el hombre, los aspectos económicos, sin duda, sí, y siempre manteniendo una ingeniería de calidad. Y por último, la comunicación. Es una condición que debe existir y debe entonces ser desarrollada y abordada por cualquier ingeniero. Entonces, para poder ir mirando, al menos yo, junto con otros ingenieros, de qué manera hemos abordado distintos casos, les voy a mostrar varios casos de proyectos en los que hemos participado que de alguna manera consideran estos problemas ambientales, este requerimiento de multidisciplinariedad, es decir, muchas disciplinas, pero también la interdisciplina, es decir, cuando dos disciplinas se deben conjugar. Este fue, por ejemplo, un proyecto que desarrollamos en el año 2017, que consideró básicamente la identificación, caracterización y posibilidades de éxito de acuicultura a desarrollar en embalses artificiales en Chile, o bien en sectores aledaños, en la zona centro-sur y sur de Chile. Y ahí participamos varios ingenieros de esta Facultad de Ingeniería, estoy yo, Cristian Díaz, Enrique Muñoz, y también invitamos a participar a 2 abogados. Increíble, uno dice, ¿por qué abogados? Sí, porque necesitábamos saber varias cosas que tenían que ver con la norma actual. Nosotros tuvimos que averiguar qué es lo que constituían todos estos embalses, cómo están definidos según la DGA, cómo están clasificados de alguna manera, si están en categorías pequeños, medianos, grandes, y indagar más bien
con cuáles eran todos los embalses que existían a lo largo de Chile. Y en ese sentido nos encontramos que habían distintos tipos de embalses con distintas capacidades, con distintos volúmenes, con distintos usos. Pero lo que no teníamos bien claro era de que si estos a lo largo de todo Chile, principalmente de la zona centro-sur, podrían ser potenciales para poder desarrollar una acuicultura, ya que existen algunos intereses de poder desarrollar pequeñas actividades de acuicultura de pequeña escala en estos embalses. Revisamos diferentes tipos de embalses y nos encontramos con una gran variedad de características de los mismos. Algunos que son muy grandes, otros más pequeños, otros que se ven muy eutrofizados, otros no tanto, etc. Y bueno, este proyecto tenía varios objetivos. Tenía el objetivo general, que es muy similar a su título, que era básicamente ver y evaluar la posibilidad de desarrollar acuicultura en estos embalses, o bien en las zonas cercanas, aledañas, en su vecindad, y los posibles impactos económicos, sociales y ambientales, y el marco regulatorio de esta actividad. Para ello habían varios objetivos específicos planteados, ¿ya? Y para eso, en cada uno de ellos, hubo distintos tipos de profesionales que tuvieron que estar abordando cada uno de estos objetivos específicos. En el primero, que era básicamente caracterizar los embalses, identificarlos. Básicamente trabajaron varios ingenieros para recopilar experiencias sobre otras pruebas que se han hecho de acuicultura en embalses artificiales. Bueno, tuvimos que trabajar con ingenieros y también con biólogos para ver todo lo que era el análisis marco jurídico asociado a la posibilidad de desarrollar esta actividad. Con abogados tuvimos que trabajar. Y así sucesivamente con los otros objetivos específicos: ingenieros abogados y ingenieros economistas. En fin, no podemos trabajar tampoco de manera aislada, sino que debemos entonces conversar cada una de las situaciones, tanto de lo técnico, para efectos de que pudiera ser incorporado en un tipo de normativa, como por ejemplo, se trabajó con mucha data que estaba disponible por la Dirección General de Agua, y bueno, pudimos entonces trabajar toda la data que nos entregaba la información sobre estos embalses que se ubicaban en las distintas regiones, clasificándolos como un total de embalses que existían, los potenciales, los futuros y en aquellos donde se podría desarrollar acuicultura en las zonas de la vecindad de estos embalses. Ahí participaron principalmente ingenieros. Tuvimos que hacer un ploteo de todas estas e identificar las características técnicas que permitían clasificar que un embalse fuera potencial o no. Y ahí también trabajamos con varios ingenieros en acuicultura, principalmente. Y ahí, por lo tanto, pudimos desarrollar varias cartas que tenían la información disponible sobre qué embalses eran los usables, los potenciales y los que definitivamente no podían ser utilizados. Principalmente trabajamos aquí con muchos ingenieros. Sin embargo, ante cualquier consulta que tuviera que ver con capacidades de poder el cuerpo de agua sostener algún tipo de especie, también hay información de tipo biológica que algunos biólogos nos pueden apoyar. Para poder definir las especies principalmente, aquí trabajamos con ingenieros pesqueros, que son de base biológica, pero que nos pudieron entregar información sobre potenciales especies que podrían ser cultivadas. Ingenieros y biólogos pudieron trabajar y definir qué especies podrían ser cultivadas en estos embalses que actualmente no son utilizados para acuicultura. Para poder analizar todo el marco jurídico, ¿ya?, se tuvo que hacer una revisión de toda la norma que existía y que pudiera tener relación con estos cuerpos de agua que son de tipo artificial, no naturales. Y de esa manera identificar en qué secciones, que eso fue un trabajo muy bien elaborado por los abogados, que pudieron identificar que efectivamente no contenían la palabra embalse, ni acuicultura, etc. Y de esa manera, a partir de la conversación que existía entre los ingenieros y los abogados, se establecieron propuestas de modificaciones de normativas en caso de que
se quisiera desarrollar y fomentar una actividad de acuicultura en embalses, siempre y cuando se pudiera hacer mediante la modificación de las normativas. Adicionalmente, siempre en estos proyectos, y porque son ambientales de per se, hay que hacer mucha consulta a expertos para evaluar percepción de impactos, inclusive se pueden hacer consultas a las propias personas que puedan habitar cerca de esas zonas. En este caso hicimos varias consultas a expertos principalmente, y para eso se pueden utilizar sociólogos o profesionales relacionados con la actividad. En general, andan bastante bien, o ingenieros y biólogos que comprendan sobre el tema. De esa manera pudimos entonces establecer varias evaluaciones sobre percepción de potenciales impactos sociales y económicos que podrían tener a un nivel de pequeña escala o bien a un nivel industrial. En este sentido, aquí se pueden entonces ocupar profesionales relacionados con la actividad, y también muchos sociólogos que también ayuda a poder recoger y levantar información que proviene desde la experiencia de las personas. Por último, en este caso, tuvimos que también hacer evaluaciones económicas, y por lo tanto hacer evaluaciones relacionadas con las evaluaciones de prefactibilidad técnica y económica, para poder evaluar si era o no rentable una potencial actividad en una zona cercana a este embalse o dentro del embalse. Y muchas de ellas, muchas consideraciones nos indicaban de que efectivamente los proyectos, si se llegaran a ejecutar, no son entonces rentables. Aquí pueden trabajar ingenieros y economistas. Y además, podríamos entregar entonces cuál podría ser el ingreso mensual per cápita que pudiera tener un manejo de una agricultura de pequeña escala con un número de socios determinado. Y aquí entonces trabajan ingenieros y economistas. Entonces, en este caso, por ejemplo, se observa que para efectos de poder hacer una evaluación de una actividad potencial de agricultura que afecta en términos ambientales probablemente, dependiendo del tipo de medida de manejo que se realicen, conlleva hacer un análisis mucho más global y no solo desde la ingeniería. En la ingeniería también se tuvo que hacer la evaluación de cuánto era el máximo de la capacidad de cultivo que tenían cada uno de estos embalses, considerando su volumen de agua que tenían disponible. Otro caso que nos encontramos también es un caso de caracterización química y microbiológica, por ejemplo, de Cochayuyo, ¿ya? Que es la Villa Antártica, y básicamente para poder entrar como un producto Novel Food a la Unión Europea. Y este fue un proyecto que también desarrollamos junto con ingenieros, pero también tuvimos que trabajar con gente del área de la salud, gente que tenía que ver con comercio internacional, y por lo tanto nos encontrábamos con distintos tipos de profesionales. En este sentido, podemos ver de que en este proyecto al menos se hicieron un muestreo a lo largo desde la sexta región hasta la región del Biobío, en distintos lugares donde hay cochayuyo seco, y tuvo que hacerse un levantamiento de información con personas que trabajan en el sector, que es bastante informal, y para de alguna manera poder caracterizar entonces los procesos productivos y si estos cumplirían con las condiciones exigidas por la Unión Europea. De esa forma, pudimos sacar muestras de estos también, porque interesaba mucho reconocer cuál era la característica química y microbiológica, de tal forma de poder establecer si cumplía con las exigencias de la normativa de la Unión Europea, a efectos de poder hacer un producto de exportación hacia la Unión Europea. En este caso, se pudo definir, se trabajó con bastante periodos de tiempo bastante limitados, pero así todo se logró establecer cuáles eran los procesos productivos de esta macroalga, y se estableció también cuáles eran las características microbiológicas y químicas, de tal forma de poder evaluar si podía considerarse su incorporación dentro de la Unión Europea como un producto Novel Food. La verdad que ahí tuvimos que hacer varias entrevistas con gente de la salud, principalmente del Instituto de Salud Pública, porque ellos tienen establecidos los límites máximos para
ciertos elementos que son, algunos de ellos, metales pesados, como el cadmio, arsénico, que son y están en forma natural en nuestro país, y que por lo tanto un alto consumo derivado de estos productos pudiera ser perjudicial para la salud de las personas. Además, tuvimos que trabajar con economistas para poder hacer evaluaciones en cuanto a posibles exportaciones de los productos, y además de hacer los análisis físico-químicos de estos para efectos de poder caracterizarles y ver el cumplimiento de sus características y sus perfiles con la normativa de la Unión Europea. Ese es otro caso, por ejemplo, en el cual tenemos una condición dada y que es un problema. Después surgen las preguntas sobre cómo poder disminuir las concentraciones de ciertos metales a efectos de poder ingresar a la Unión Europea. Hay otro caso, el caso 3, que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con lo que mayormente los ingenieros debemos hacer para distintos tipos de proyectos, que son las declaraciones de impacto ambiental. Por ejemplo, en este caso yo los enmarco para proyectos del borde costero, que es donde más me relaciono. Las declaraciones de impacto ambiental constituyen entonces un instrumento legal que deben ejercer todos los proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esta declaración de impacto ambiental tiene ciertos contenidos, que son los contenidos que se denominan comunes, y los otros que son los denominados específicos. Y en estos específicos, les quiero mostrar de qué características estamos hablando de los estudios y levantamientos de líneas base que se deben realizar. Cuando hay un proyecto que se quiere realizar en el borde costero, sea este de tipo productivo, en el cual va a haber uso de agua, o por ejemplo turístico, pueden haber proyectos como son camping, restaurantes, inmobiliarios, productivos como pueden ser de generación de energía o tratamientos de agua, etcétera. Todos estos proyectos deben ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, deben presentar un estudio. Dependiendo de las características que tienen, los proyectos pueden ser una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. En este caso, las declaraciones de impacto ambiental son aquellos que preferentemente no van a causar grandes impactos en la sociedad, ni tampoco van a generar desplazamientos de personas dentro del lugar. En lo específico quería compartir con ustedes. Vemos aquí que, por ejemplo, hay que describir muy bien los proyectos, en qué va a consistir. Por ejemplo, en los eólicos se tiene que describir bastante bien, así como en los solares. Todos estos proyectos de energía renovables no convencionales, se tienen que describir las características del proyecto y las capacidades que va a tener de generación de energía, como por ejemplo. Asimismo, cuando se va a hacer uso de alguna zona cercana al borde costero, hay que hacer un levantamiento de la línea base. Y eso requiere hacer un estudio de informe de biota marina, variables físico-químicas del agua, determinación de bancos naturales de recursos hidrobiológicos, ver si hay napas subterráneas en la zona del borde costera, flora y fauna, inspección acústica, emisiones atmosféricas, medio humano, patrimonio cultural y ecológico. Y aquí trabajan ingenieros, biólogos, químicos, geólogos, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, etc. Hay una gran variedad de profesionales que van a estar entonces trabajando. ¿Y cuál es la exigencia para la mayoría de los profesionales? Es que deben de alguna manera comprender que cualquier tipo de proyecto genera ciertas alteraciones en los ecosistemas, ¿ya? Debe comprender, por lo tanto, algunos conceptos de la ecología, de la biología, de la química del agua o de la química del ambiente. Debe comprender algunas cuestiones que son de tipo flora y fauna, de la geomorfología, de la contaminación acústica y también de la sociedad que está involucrada en esos proyectos. Por eso que se habla del informe de medio humano, patrimonio cultural y ecológico. Es decir, debe haber una indagación en relación a si hay hallazgos arqueológicos también. Por lo tanto, se debe trabajar con un sinnúmero de profesionales a efectos de poder entonces construir una línea base respecto a dónde va un tipo de proyecto a ejecutarse.
Y luego también hay que revisar todas las normativas aplicables y los permisos ambientales sectoriales que pudieran estar relacionados. Para efectos del borde costero son principalmente tres, y aquí trabajan generalmente ingenieros, biólogos y en ocasiones abogados. Ya hay abogados que son especialistas en el área ambiental y que apoyan este tipo de procedimientos. Y por último son los compromisos ambientales voluntarios, que tienen que ver con todas aquellas otras actividades que voluntariamente el proyecto puede aportar para efectos de poder mitigar algunos impactos que sean de tipo significativo. Generalmente, y sobre todo en las declaraciones de impacto ambiental, son muy bienvenidos todas las actividades que tienen que ver con la vinculación social y la educación ambiental, que luego quiero yo retomar el tema sobre educación ambiental, que más adelante se lo muestro como un caso. En estos mismos estudios de declaración se hacen otro tipo de documentación, pero finalmente, que son los compromisos de evaluación, conformidad de la RCA, las fichas resumen, y se tiene que indicar el listado de profesionales que trabajan, que trabajaron en esta declaración de impacto ambiental, o bien estudio de impacto ambiental si es uno más grande. Y si se dan cuenta en este listado, hay distintos tipos de profesionales: ingenieros civiles, arquitectos, biólogos, agrónomos, ingenieros civiles, veterinarios, ingenieros de sonido, puede ser, civiles ambientales, sociólogos para lo que es informe de medio humano, arqueólogos para lo que es informe de patrimonio cultural y arqueológico. Pueden haber ingenieros de agricultura y pesca, o biólogos marinos, ingenieros hidráulicos, ingenieros en medio ambiente, en prevencionista de riesgo, porque se debe hacer toda una descripción de cuál va a ser los procedimientos para efectos de poder mantener procesos seguros para el personal que esté trabajando. Entonces, en el área ambiental se requiere un sinnúmero de profesionales que estén entonces operando. Y por lo tanto, cuando se aborda algún tipo de proyecto, es importante de que se pueda reconocer este tipo de actividades y poder conocer algunos antecedentes sobre qué es lo que se debe cumplir. Ahora bien, una de las actividades más importantes tiene que ver con la educación ambiental. Y esta educación ambiental, que proviene desde las edades más tempranas hasta las de posgrado, debe estar encadenada a lo largo de todo el proceso formativo. ¿Para qué? Para que tengamos entonces personas que conozcan del tema y comprendan por qué entonces es requerido hacer algún tipo de acción a efectos de poder mantener el medio ambiente con su servicio de ecosistémico funcionando. En el Magíster en Medio Ambiente se han desarrollado una serie de proyectos proyectos de grado relacionados con educación ambiental, que está bien definida, que tiene que ver con la transmisión de conocimientos sobre la protección ambiental, la comprensión, toma de conciencia de estos problemas e integrar estos valores al desarrollo de los hábitos y conductas que tiendan a prevenir y a resolverlos. Nuestro país, de hecho, está encaminándose siempre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la Organización Mundial de la Salud, y que por lo tanto es algo que nosotros debemos comprender de que debe estar siempre, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Y la ley 19.030, que es la normativa ambiental de nuestro país, también establece algunos lineamientos básicos sobre la educación ambiental. Por lo tanto, considerando de que existen algunas falencias o algunas indicadores que nos dicen de que la educación ambiental es necesaria, en el posgrado de Magíster en Medio Ambiente se realizaron 3 tipos de proyectos que se los voy a compartir a modo de ejemplo para que vean de qué forma distintos tipos de profesionales desarrollan y con qué tipo de profesionales desarrollan algunas propuestas para aportar a la educación ambiental. A nivel preescolar, esta es una propuesta didáctica que hizo Caro, lo defendió en el año 2020, y lo tuvimos también presente en el seminario del programa. Él presenta una propuesta didáctica a efectos de poder entregar una serie de elementos base
con ciertos contenidos y experiencias de aprendizaje para efectos de poder implementar en estudiantes que son de los jardines infantiles, o sea, estamos hablando de transición menor y mayor. Y para eso, él como especialista del medio ambiente, trabajó con educadores de párvulo y elaboraron entonces estas propuestas didácticas a efectos de poder implementarlas en un establecimiento de párvulo que él mismo poseía. Aquí, por ejemplo, hay una ficha de experiencia de aprendizaje que es de Cuidemos del Agua y que establece entonces todos los aspectos y los objetivos educacionales a efectos de poder implementar a nivel preescolar. Asimismo, a nivel escolar, Valentina Saavedra, el año 2019, desarrolló una serie de guías para estudiantes de enseñanza media, principalmente, que pudieran ser aplicados con actividades de tipo teórico y prácticas en los liceos o bien en colegios, pero que fueran de enseñanza media principalmente. Acá hay un ejemplo de algunas de las guías de aprendizaje que tiene que ver con poder internalizar a los estudiantes escolares de enseñanza media en el concepto de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Y establece todos los elementos para efectos de poder, entonces, desarrollarla. Ella, como especialista en medio ambiente, además que ella era profesora, más educadores en ciencia, de enseñanza media, pudieron validar estas fichas y estas guías a efectos de poder implementarlas. Durante este año se iban a implementar. Sin embargo, dadas las actuales condiciones, ha sido un poco diferente ya que las cuestiones prácticas no pudieron ser desarrolladas. Finalmente, en la educación ambiental a nivel de sociedad, también es alguna de las cuestiones que en el Magíster en Medio Ambiente se han abordado. Este es un extracto de los resultados que obtuvo Estel Soto este año, que defendió y que ella entonces hizo una propuesta y sistematizó la información que da valor a la Laguna Grande de San Pedro. Consideró todas aquellas zonas de acceso público, áreas de avistamiento de aves y valor respecto al bosque esclerófilo que tienen, el totoral cerrado, que es el humedal Los Batros, y otras zonas de caída de agua y otras de cultura mapuche. Para poder llegar a la sociedad, Etel, que es de profesión ingeniero en biotecnología, propuso entonces, en conjunto con un informático más gente relacionada con turismo y algunos antecedentes que aportaron algunas ONG, desarrolló entonces un, eh, un elemento que permitiera entonces hacer partícipe a la sociedad mediante la educación en este pronto santuario de la naturaleza, que es la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, que no lo es todavía. Y para eso desarrolla una aplicación móvil en conjunta, que está en proceso de protección a efectos de poder entregárselo a la Municipalidad de San Pedro de la Paz, de tal forma de que la gente pueda ingresar y pueda conocer con distintos antecedentes respecto al patrimonio natural, la flora, la fauna, los distintos tipos de floras que existen, que conozca la gente cuáles son sus nombres comunes, los científicos, respecto a los matrófitas, arbóreos, pastizales, la fauna de anfibios, que está presente, que a veces no lo reconocemos porque no lo vemos, así como las aves y sus características, así como entregar información sobre condiciones de conservación. Y adicionalmente entrega un mapa interactivo donde puedan entregar la gente información sobre algunos siniestros o otros hallazgos, eventos, preguntas que la gente pudiera incluir. De esa manera, entonces, lo que se busca es que la sociedad sea educada de una manera afable en un sitio que próximamente va a ser Santuario de la Naturaleza. Disculpe. Entonces, yo les presenté estos casos, tengo otro por ahí que se los puedo compartir,
pero básicamente para mostrarles que la mayoría de los profesionales que están actualmente trabajando se ven enfrentados a la necesidad de poder interactuar con distintos tipos de profesionales, de trabajar en conjunto y de hacer propuestas en conjunto, no de manera aislada, ya que las nuevas exigencias en el ámbito ambiental lo requieren así. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sovene, por su presentación. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios, los cuales pueden hacer levantando la mano o a través del chat. Así que si alguien tiene alguna consulta, la puede realizar. Sí, bueno, yo tenía un par de consultas relacionado también al programa. ¿De qué manera el programa propicia y fomenta este trabajo interdisciplinario entre sus estudiantes? Mira, buena pregunta. La verdad que como el ingreso de estudiantes es variado de distintas disciplinas, nosotros hacemos uso de esa condición. Como son los profesionales que ingresan son de distintas disciplinas, entonces aprovechamos de que hay diversidad de disciplinas y por lo tanto lo que se promueve es el trabajo en conjunto, el abordar problemas de manera conjunta, a efectos de que puedan entonces hacer esa interrelación. De esa forma se busca que de alguna manera algunos trabajos que son un poco más prácticos puedan llevarse a cabo con distintos tipos de profesionales. Perfecto, profesora. Y otra consulta respecto a las dificultades del trabajo interdisciplinario para la resolución de problemas en el ámbito medioambiental. Si pudiera mencionar algunas dificultades que pudieran presentarse. Sí, siempre hay dificultades, sobre todo entre disciplinas diferentes. Y tiene que ver con que, por ejemplo, uno como ingeniero no siempre maneja lenguaje que en el ámbito normativo sí lo manejan. Entonces, uno se debe instruir en su disciplina con respecto a las demás disciplinas. Y en ese sentido, la comunicación es clave. Por eso es importante que uno comprenda y trate e intente de entender además cómo cada disciplina resuelve los problemas. En general, la gente de formación de las humanidades resuelven las cosas de una manera muy distinta a los ingenieros, ¿ya? Los ingenieros resolvemos las cosas súper técnico, así, casi por paso, ¿ya? No más vuelta. En el área de la disciplina hay un poco más de recorrido y de revuelta. En el área de la economía también, ¿ya? Aunque utilizan técnicas que son bastante exactas, pero que tienen una interpretación desde las humanidades. Y por lo tanto, esa es la exigencia que tienen a los profesionales, que tú tienes que relacionarte, comprender de qué manera resuelven cada uno las distintas situaciones, las resuelven de una manera muy diferente, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno trabaja con otros profesionales, lo ideal es primero entender de que no van a trabajar igual que uno y hay que buscar una forma armoniosa para efectos de poder llegar a respuestas que sean interdisciplinares. Entonces, hay un tema de que se debe primero reconocer eso, ¿ya? Y a pesar para algunos no es tan fácil, sí es muy enriquecedor porque tú aprendes mucho, o sea, se aprende mucho, mucho cuando tú trabajas con profesionales de otras disciplinas, ¿ya? Y en el tema ambiental sucede eso. O sea, la mayoría de las personas que han ingresado al programa nuestro lo han hecho porque requieren eh, incorporar algunas cuestiones que no están en su disciplina base, ¿ya? Y que necesitan entonces comprenderlas además, y luego, entonces desde su disciplina pueden desenvolverse con mayor facilidad
y de una manera apropiada para las exigencias actuales que tienen que ver con todos los problemas ambientales en Chile. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Camila Ceballos nos dice que tuvo algunos problemas de conexión y nos consulta de si la grabación se va a subir a alguna plataforma. Efectivamente, Camila, la vamos a subir al canal de YouTube de Posgrado UCSC. No sé si alguien tiene alguna consulta. Vi que algunos activaron sus cámaras, por si tienen alguna consulta o comentario. ¿No? Bueno, estimados y estimadas, desde la dirección de posgrado, agradecemos su participación en la jornada Ejemplo de casos ambientales y la necesidad de integrar a distintos profesionales para su análisis y solución de la Semana de Posgrado UCSC 2020. Les dejamos cordialmente invitados a nuestros próximos talleres, los cuales pueden encontrar en nuestro sitio web posgrados.ucsc.cl. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, ¿ah? Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Ya.